debería ser evaluado a través de la evaluación económica y social de proyectos. En ese contexto, deberíamos identificar cuáles son los ingresos y cuáles son los costos, como lo hemos hecho en esas clases, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Pero tenemos que tratar de establecer cuál es el bienestar de la sociedad en su conjunto para poder establecer una evaluación económica y social de proyectos. Pero para poder establecer cuál es el bienestar de la sociedad, primero tenemos que partir del bienestar del individuo y luego por agregación, por suma, llegar al concepto del bienestar de la sociedad. Y los individuos tienen preferencias por el consumo de bienes y los servicios. Cuanto mayor sea el consumo, mayor va a ser su nivel de bienestar. Evidentemente, cuando hablamos del mayor consumo, estamos hablando de no solamente los bienes que se llaman bienes mercadeables, es decir, bienes que se transan en un mercado, sino de aquellos bienes que son llamados bienes meritorios, como, por ejemplo, la recreación, la cultura, la seguridad ciudadana. Entonces, evidentemente, si una persona tiene acceso a los servicios de salud, está asegurado en un buen seguro que le permite prevenir su salud y cuando llegue el problema, curar, digamos, tener la posibilidad de asistir a un centro médico, internarse y que tenga la posibilidad de salir de ese cuadro clínico, ¿verdad? Además, que si tiene la posibilidad de un buen trabajo, tiene un trabajo estable, tiene un buen salario, una buena remuneración por el trabajo que hace, tendrá la posibilidad de, además de viajar al exterior porque se va a tomar una vacación y se va a ir, que sea, a las Bahamas para gozar de las playas, o se va a ir a París para gozar del Museo del Louvre, asistir a un torneo de tenis que se llama el Roland Garros, etcétera. Entonces, obviamente, esa persona, ¿verdad? Esa persona tiene un mayor nivel de bienestar que aquella otra persona que no tiene un seguro de salud. Lamentablemente tiene un trabajo eventual, siempre está buscando la posibilidad de trabajar, pero tiene un trabajo eventual, ¿verdad? Lo que ocurre con mucha gente de nuestro país. Entonces, evidentemente, esa persona seguramente no tiene un seguro, tiene pocas posibilidades de darle una buena educación a sus hijos, porque seguramente sus hijos van a tener que, lamentablemente, ganarse la vida desde muy temprano, que tal vez puede ser una posibilidad de crecimiento para esa persona, dependiendo de la persona, ¿verdad? Porque hay muchas personas que siguen empezando a trabajar muy temprano y, bueno, se crean pues un hábito de trabajo y vislumbran un mercado y se vuelven empresarios, ¿verdad? Evidentemente, esa persona, si vamos a ver lo que ocurre comúnmente en nuestro país, digamos, tienen un trabajo eventual, no tienen acceso a los servicios de salud, a los servicios de buena educación, etcétera. Entonces, evidentemente, su nivel de bienestar va a ser menor. Si nosotros pensamos que la sociedad está compuesta por dos bienes, el bien J y la cantidad del bien J las representamos en el eje de las ordenadas, y el bien I y la cantidad de bienes las representamos en el eje de las abscisas, tenemos lo que se llaman las curvas de indiferencia. En esta curva de indiferencia, la persona es indiferente en recibir una cierta cantidad del bien J, como esta, o recibir la cantidad del bien I en esta porción, o es indiferente en recibir esta cantidad del bien I y esta cantidad del bien J. Entonces se llaman las curvas de indiferencia. Entonces al adquirir los bienes Q sub J y Q sub I, que estamos suponiendo que son los únicos bienes de la sociedad, entonces él tiene un nivel de bienestar que está representado por esa curva. Pero si esta persona tiene la posibilidad
de estudiar, tener un mejor ingreso, seguramente su curva de utilidad va a ser diferente. Esta va a ser su curva de utilidad. Curva de utilidad o curva de bienestar. Entonces, seguramente, porque han mejorado sus ingresos, la cantidad de bienes y servicios que él puede adquirir es mayor. Entonces, sin embargo, también existe lo que se llama la curva de indiferencia. Él está indiferente en recibir esta cantidad del bien I y esta cantidad del bien J, o esta cantidad del bien J y esta cantidad del bien I. Pero obviamente su nivel de bienestar es mayor que cuando estaba en la situación de nivel de bienestar sub cero. Y así puede incrementar su nivel de ingresos, y cuanto mayor se aleje del origen, su nivel de bienestar va a ser mayor. Ahora, ¿de qué depende ese nivel de bienestar, ese nivel de utilidad de las personas? Dice: el consumidor escoge su canasta de consumo según sus preferencias y sujeto a una serie de restricciones: disponibilidad de los bienes, ingresos, precios, calidad, sustitutos, etc. La selección del consumo se basa principalmente en sus gustos por un lado y las restricciones que enfrenta por el otro. Entonces, cuando analizamos el proyecto 1, ¿verdad?, el estudio de mercado, habíamos visto en la parte del mercado distribuidor, donde debemos plantear una estrategia de marketing para que el producto llegue al consumidor. La intención de compra del consumidor básicamente está debido a dos percepciones que tiene el consumidor. Una de ellas, racional, diremos, basada en la calidad del producto, el precio del producto, etcétera, pero otra que es, digamos, una intención basada en un poco la parte subjetiva, es decir, el diseño del producto, los colores que tiene el producto. Si está asociado el producto a una figura, ya sea artística o deportiva, entonces evidentemente eso motiva al consumidor a adquirir ese producto. Sin embargo, dice: la selección del consumo se basa principalmente en sus gustos por un lado y las restricciones que enfrenta por el otro. Entonces queremos maximizar la utilidad o el nivel de bienestar de la persona en función a la cantidad de bienes, Q1, Q2, Qn, que puede adquirir la persona, ¿verdad? Pero sujeto a una restricción presupuestal. Él podría quisiera adquirir todo lo que necesita y además algo más, ¿verdad? Pero sin embargo, va a estar sujeto a su ingreso, a su nivel de ingreso. Entonces, podríamos decir que la sumatoria, aquí falta desde I igual 1 hasta N, de P sub I por Q sub I debería ser menor o igual a I, donde P sub I es el precio del bien I, Q sub I es la cantidad consumida del bien I, e I mayúscula es el ingreso del consumidor. Entonces, obviamente, el precio por la cantidad de bienes que la persona pudiese adquirir está sujeta debería ser menor o igual a el nivel de ingresos que él tiene, porque de lo contrario, pues, se va a endeudar y va a tener problemas financieros, ¿verdad? La solución a este problema de maximización con esta restricción se logra a través de un vector que está en función del precio de los bienes que él puede adquirir, y el nivel de ingresos que posee. Esa es lo que se llama la función de utilidad indirecta, que la vamos a ver posteriormente. Pero aquí la mencionamos. Entonces, la función de utilidad indirecta está en función de los precios de los bienes que él puede adquirir y el nivel de ingresos que tiene. Entonces, repito que aquí se ha planteado un problema de maximización de la utilidad sujeta a esta restricción. La solución es un vector. Ese vector representa lo que se llama la función de utilidad indirecta, que está en función del precio de los bienes que él puede adquirir y el nivel de ingresos que tiene esta persona.
bienes complementarios y sustitutos estén en función al nivel de ingresos y está en función a los gustos del consumidor. Donde decíamos que subir es la cantidad demandada, P sub 1 a P sub n es el precio del bien demandado y de los otros bienes, I significa el nivel de ingresos y G los gustos. Entonces podríamos relacionar la cantidad demandada con las otras variables a través de una función lineal. Por ejemplo, la cantidad demandada va a ser A sub 0, va a ser igual a esta expresión, ¿verdad? Las incógnitas que tenemos que encontrar, las A sub j desde j igual a 0 hasta n más 2, se estiman a través de los modelos econométricos, ¿verdad? Y los A sub j representan el cambio marginal de la cantidad consumida del bien I ante cambios marginales en la variable a la cual corresponde A sub j. Cambio marginal de la cantidad consumida del bien I ante cambios marginales en la variable a la cual corresponde A sub j. Entonces, A sub j, la derivada de la cantidad demandada respecto al precio, ¿verdad? A sub n más 1, por ejemplo, A sub n más 1, aquí está, la derivada parcial de la cantidad demandada respecto a los ingresos. A sub n más 2, la derivada parcial de la cantidad demandada respecto a los gustos. Podemos vincular la cantidad demandada con las otras variables a través de una función logarítmica que tiene esta expresión. La cantidad demandada que subir va a ser igual a A sub 0 por P sub 1 elevado a A sub 1 por P sub 2 elevado a sub 2, etcétera, que la podemos transformar en una función lineal aplicando logaritmos. Ahí está la expresión. Dice los parámetros A sub j en este caso son las elasticidades precio o ingreso de la demanda con respecto a las variables correspondientes. ¿Cómo llegamos a la definición de la curva de la demanda? Dice, es una relación funcional entre la máxima cantidad consumida de un bien y el precio del mismo bien, permaneciendo las otras variables constantes. La condición ceteris paribus. Relación funcional entre la máxima cantidad consumida y el precio del mismo bien, permaneciendo las otras variables constantes. Entonces queremos vincular la cantidad demandada de un bien con su precio, manteniendo las otras variables como precio de los otros bienes complementarios y sustitutos, nivel de ingresos, gustos constantes. Es la condición que se llama ceteris paribus. Entonces, la cantidad demandada de un bien está en función de su precio. La inversa, el precio en función de la cantidad demandada es el máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar por una cantidad específica del bien I. Máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar por una cantidad específica del bien I. Otros conceptos como la elasticidad del precio de la demanda es cambio a nivel proporcional de la cantidad demandada ante cambios proporcionales en el precio. Entonces la elasticidad va a estar dado por delta Q sobre delta P sobre T. Haciendo las operaciones correspondientes resulta que la elasticidad es delta P por Q sobre delta P por Q. Delta Q por P sobre delta P por Q. Y si queremos vincular esta con la pendiente, ¿verdad? La pendiente de la función de demanda es delta P por delta Q. Entonces, haciendo operaciones, la pendiente va a ser igual a P sobre la elasticidad por Q. Si la elasticidad tiende al infinito, la pendiente tiende a 0. Entonces, estamos en el caso de una demanda perfectamente elástica. Es decir, la demanda va a ser horizontal.
Si la elasticidad tiende a cero, la pendiente tiende a infinito. Y por lo tanto tenemos una demanda perfectamente inelástica. Ahí está. Ese es un concepto que es importante. Elasticidad precio de la demanda o elasticidad de ingreso de la demanda. Otro concepto es lo que se llama excedente del consumidor y la disposición a pagar. La disposición a pagar es el máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar por una determinada cantidad de un bien o servicio. Máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar por una determinada cantidad de un bien o servicio. Aquí estamos graficando en el eje de las ordenadas el precio y en el eje de las abscisas la cantidad en función del tiempo. Y la curva de la demanda está señalada de esta manera. Tiene una pendiente negativa. Entonces, para la primera unidad, el consumidor está dispuesto a pagar 110. Por 100 unidades está dispuesto a pagar 100. Por 200 unidades está dispuesto a pagar 90. Y por 300 unidades está dispuesto a pagar 70. Entonces, por las 300 unidades, la disposición a pagar total será toda el área bajo la curva de la demanda hasta las 300 unidades. Es decir, toda esta área hasta las 300 unidades. Esa es la disposición a pagar total, que la voy a pintar. Esa disposición a pagar total es igual a este rectángulo que estoy pintando de azul, más el triángulo que estoy pintando de rojo. Esa es la disposición a pagar total. Disposición a pagar es igual a 3, es igual a la figura pintada de celeste, que es un rectángulo, la base es 300 y la altura es 70, ¿verdad? Más el área pintada de rojo, que es, la base es 300, la altura es 110 menos 70, y como es un triángulo sobre 2. Entonces la disposición a pagar total es de 27,000. Pero por las 300 unidades, el pago efectivo son 70. Entonces hay un pago efectivo. El pago efectivo por las 300 unidades es las 300 unidades por su precio igual a 21,000. La diferencia entre la disposición a pagar y el pago efectivo es lo que se llama el excedente del consumidor. Disposición a pagar menos el pago efectivo. La disposición a pagar es 27,000, el pago efectivo es 21,000, por lo tanto, el excedente del consumidor es de 6,000. Aquí está bien, o sea, 6,000. Entonces, este es el excedente del consumidor, 6,000. Si ustedes ven el gráfico, cuanto menor sea el pago en efectivo, ¿verdad? Mayor va a ser el excedente al consumidor. Cuanto mayor sea el pago en efectivo, el excedente del consumidor va a ser mucho más pequeño. Veamos siempre el ejemplo que doy cuando vemos este tema. Una persona va al mercado de autos usados, ¿verdad? Y quiere comprar un vehículo. Y ha visto ya varios vehículos, ha probado y ve uno que le interesa. Entonces el dueño no está, hay un encargado con el cual lo prueba, tiene ciertos conocimientos de mecánica y bueno, dice en su interior que él estaría dispuesto a pagar $9,000 por ese vehículo. Entonces el encargado llama al dueño del vehículo porque hay una persona muy interesada en comprarlo. Llega el dueño y el comprador le dice, bueno, ¿en cuánto lo puede vender su vehículo? El
un vendedor le dice en $7,000. El comprador estaba dispuesto a pagar $9,000. Hacen en la transacción en 7,000 porque es quiere, lo que quiere obtener el vendedor, y por lo tanto llega a ese acuerdo, firman el trato y hay un pago efectivo de 7,000 cuando la disposición a pagar era de 9,000. Por lo tanto, el excedente del consumidor en ese caso del ejemplo es de 2,000. En términos generales, lo que hemos visto es lo siguiente, ¿verdad? La disposición a pagar por la cantidad Q sub 0 es todo el área bajo la curva de la demanda hasta la cantidad Q sub 0. Es decir, es igual a este triángulo más este rectángulo. Como el pago efectivo es por la cantidad Q sub 0, hay un pago efectivo de P sub 0, ¿verdad? El pago efectivo está representado por este rectángulo y por lo tanto el excedente del consumidor está representado por el triángulo. Ahí está, el excedente del consumidor. ¿Qué nos dice la teoría de la oferta? Dice la teoría de la oferta supone que el productor representa sus preferencias de producción a través de la función de oferta. La cantidad ofrecida de un bien Y está en función del precio del bien Y, el precio de los bienes complementarios y sus sustitutos P sub 1, P sub n, el precio de Y sub 1 y Y sub n, que es el precio de los factores de producción, la tecnología, etc. Donde dice Q sub I es la cantidad ofrecida por el productor, perdón. P sub I es el precio del bien, P sub 1, P sub n son precios de los otros bienes, P sub Y sub 1, P sub Y sub n, precio de los insumos o factores de producción, y T es la tecnología. Al igual que en el caso de la demanda, consideramos que el precio de los otros bienes, el precio de los insumos o factores de producción y la tecnología permanecen constantes, estamos obteniendo la curva de la oferta. La curva de la oferta funcional entre el precio del bien y la cantidad máxima ofrecida o producida. Entonces, la cantidad ofrecida en función al precio es la cantidad máxima del bien Y que el productor está dispuesto a ofrecer. Cantidad máxima del bien Y que el productor está dispuesto a ofrecer a el precio P sub I. La inversa. El precio mínimo al cual el productor está dispuesto a ofrecer la cantidad Q sub I. Al igual que en el caso de la demanda, hay lo que se llama el excedente del productor. Igual, en el eje de las ordenadas representamos el precio, en el eje de las abscisas la cantidad. Y aquí tenemos la curva de la oferta. Entonces, para la cantidad P sub 0, pero para la cantidad Q sub 0 ofrecida por el productor está dispuesto a recibir el precio P sub 0. Entonces, hay lo que se llama los beneficios brutos de producir la cantidad de Q sub 0. Los beneficios brutos de producir la cantidad de Q sub 0 están dados por el área P sub 1, P sub 0 a Q sub 0. Es decir, están dados por este rectángulo. Entonces, los beneficios del productor por producir la cantidad de Q sub 0 están dados por este rectángulo. Sin embargo, hay un costo de producir la cantidad de Q sub 0. El costo de producir la cantidad Q sub 0 está dado por P sub 1 a Q sub 0. Es decir,
por el área de este triángulo. Porque a él le cuesta producir una cierta cantidad, y esa cantidad está representada por ese triángulo bajo la curva de la oferta. Por lo cual la curva de oferta también representa la curva de costos marginales. Entonces, si al productor le cuesta producir esa área, el excedente del productor es el área P1, P0A. Este es el excedente del productor y esto es lo que se llama la disposición a recibir. La disposición a recibir es lo mínimo que el productor estaría dispuesto a recibir para por lo menos cubrir sus costos de producción. Entonces, cuando ya tenemos definido qué es el excedente del consumidor y definido qué es el excedente del productor, y vamos a ver que cuando hay la interacción entre la oferta y la demanda, se maximiza. Bueno, primero hemos dicho que para llegar al concepto de bienestar de la sociedad, tenemos que partir primero del concepto de bienestar del individuo para luego, por agregación, por suma, llegar al concepto de bienestar de la sociedad en su conjunto. Entonces, las curvas de oferta y demanda se pueden agregar en forma horizontal. Dice, si deseamos obtener la curva de demanda de agua potable para un municipio, basta agregar horizontalmente las curvas de demanda individuales. Esto es suponer un precio dado para todos los agentes. Entonces, si tenemos la curva de demanda del consumidor A, la curva de demanda del consumidor B, vamos a suponer que estos dos constituyen toda la sociedad, ¿verdad? A un cierto precio podemos determinar un punto de la curva de demanda agregada. Entonces, estamos sumando horizontalmente a un cierto precio la cantidad demandada del individuo A más la cantidad demandada B, va a dar la cantidad demandada B. Entonces, está compuesta por estos dos individuos. Tenemos, digamos, la demanda de agua potable para el municipio. Entonces estamos agregando, sumando horizontalmente las demandas de cada uno de los integrantes de la sociedad en forma horizontal. Dice algunos aspectos de la economía del y ahora vamos a ver algunos temas de la economía del bien. Formas de asignar los recursos en sus usos alternativos. Ese es el primer problema de la economía. ¿Cómo asignar eficientemente los recursos en sus usos alternativos? Hemos visto en proyectos 1, ¿verdad?, que cualquier recurso, pensemos en el recurso humano, los recursos naturales o los recursos financieros tienen usos alternativos. Entonces, en lugar de, habíamos mencionado también que en lugar de las personas que estudian durante 5 o 6 años en la universidad y le dedican todo el tiempo, podrían dedicar ese tiempo a trabajar, ¿verdad? Entonces, un uso alternativo. Por otra parte, un terreno lo podríamos utilizar
para construir un complejo habitacional, o el mismo terreno podríamos utilizarlo para la instalación, la construcción de una fábrica. El dinero, los recursos financieros podríamos utilizarlos en el proyecto A, en el proyecto B, en el proyecto C, o podríamos destinarlo al consumo. Entonces, obviamente, los recursos tienen usos alternativos. ¿Cómo vamos a asignar esos recursos? ¿Cuál va a ser el procedimiento para poder determinar cuál es el mejor uso de los recursos? En segundo lugar, un otro problema de la economía es distribuir los insumos o factores productivos para una producción eficiente. O sea, queremos utilizar todos los factores productivos y obtener una producción eficiente. ¿Cómo hacerlo? Y finalmente, otro de los problemas de la economía es distribuir en forma óptima los bienes y servicios generados entre los consumidores. Es decir, estamos hablando del Producto Interno Bruto. Cada persona que contribuye y trabaja, contribuye a... Un momentito, por favor. Aló, Henry. De la economía, o sea, entre otros, ¿verdad? ¿Cuál es la justificación básica de la evaluación de proyectos y políticas? Dice, la economía del bienestar aplicada se ocupa de la cuantificación de los beneficios y costos de las diferentes alternativas de asignación de recursos. Cuantificación de los beneficios y costos de las diferentes alternativas de asignación de recursos. La evaluación económica y social, que se llama también análisis costo-beneficio, es una herramienta de la economía del bienestar aplicada. El centro del análisis costo-beneficio consiste en determinar si un proyecto política mejora el bienestar de la comunidad como un todo. Es decir, el centro de la evaluación económica y social consiste en determinar si un proyecto o política mejora el bienestar de la comunidad como un todo. Pues, ¿cómo poder establecer si un proyecto o política mejora el bienestar de la comunidad? Vamos a analizar este aspecto. Y vamos a suponer que la sociedad está compuesta por dos individuos. El individuo B y el individuo A. Y en el eje de las ordenadas estamos representando la utilidad o el bienestar del individuo B, y en el eje de las abscisas la utilidad o bienestar del individuo A. Entonces estamos asumiendo que la sociedad está compuesta por esos dos individuos. Entonces tenemos aquí lo que se llama la frontera de posibilidades de utilidad, es decir, que es indiferente, como la curva de indiferencia que hemos visto hace un momento, ¿verdad? Esta es la frontera de posibilidades de utilidad que tienen ambos individuos. Entonces vamos a situarnos inicialmente en un punto A, que vamos a llamar la situación sin proyecto. En este punto A, la utilidad del individuo B es este segmento, ¿verdad? Y la utilidad del individuo A es este segmento. Pero si pasamos del punto A al punto B con proyecto, a través del proyecto hemos logrado pasar del punto A al punto B. En este punto B, la utilidad del individuo B es este segmento, es decir, perdón, la utilidad del individuo A es este segmento.
este segmento. Entonces, ha cambiado la utilidad. Tenía una utilidad de magnitud, ahora tiene una utilidad mayor, ¿verdad? El individuo A. Sin embargo, la utilidad del individuo B se ha mantenido en este nivel. Si pasamos con proyecto del punto A al punto C, el bienestar de ambos individuos ha cambiado y ha mejorado, ¿verdad? O sea, de la situación sin proyecto, la utilidad del individuo A es este segmento mayor que sin proyecto y la utilidad del individuo B también es mayor. Entonces, obviamente, al pasar del punto A al punto C, las utilidades o el nivel de bienestar de ambos individuos ha cambiado, ha mejorado. Y si pasamos del punto A al punto, también, alguna parte de la sociedad, ¿verdad? Alguna parte de la sociedad ha mejorado, el bienestar de alguna parte de la sociedad ha mejorado. Se ha mantenido la utilidad del individuo A en el mismo nivel, pero la utilidad del individuo B se ha incrementado. Entonces, evidentemente, cuando pasamos del punto A, situación sin proyecto, al punto B, al punto C o al punto D, hemos mejorado el bienestar de la sociedad a través de un proyecto. Eso se explica por el criterio de Pareto, que dice lo siguiente. El criterio de Pareto dice, cualquier cambio que no perjudique a alguien y que mejore a algunas personas debe considerarse como una mejora en la economía. Entonces, aquí no estamos perjudicando a nadie, ¿verdad? O sea, siempre al pasar del punto A al punto B, al punto C o al punto D con un proyecto, hemos mejorado el bienestar de parte de la sociedad o de toda la sociedad. Entonces debe considerarse como una mejora en la economía. Pero ¿qué pasa si pasamos del punto A al punto E? En el punto E, ¿verdad? Evidentemente, el bienestar del individuo B se ha incrementado. El bienestar del individuo B respecto a la situación inicial se ha incrementado. Pero el bienestar del individuo A, ha cambiado. El bienestar del individuo A ha disminuido, ¿verdad? Entonces, evidentemente, al pasar del punto A al punto E, ha mejorado el bienestar del individuo B, pero ha empeorado el bienestar del individuo A. Y es lo que frecuentemente sucede con los proyectos, ¿verdad? Recordemos, hace unos 3 años atrás, tal vez un poco más, la línea Puma-Qatari, la empresa Puma-Qatari, quería aperturar nuevas vías en la zona sur de la ciudad de La Paz. Y había un conflicto entre los propietarios de los buses que atendían a esa zona y los vecinos que querían que obviamente el Puma-Qatari pudiera cubrir esas rutas porque tenía un mejor servicio. Enfrentamientos, ¿verdad?, que han dejado heridos debido a esa conflicto. Entonces, el criterio de Pareto no explica eso, no explica el que se pueda pasar del punto A sin proyecto a un punto E con proyecto. Ese cambio del punto A al punto E se explica a través de lo que se llama el criterio de compensación de Caldor-Hicks. El criterio de compensación de Caldor-Hicks dice lo siguiente: hay una mejora en el bienestar de la sociedad a causa de una acción o proyecto si es posible que los ganadores compensen a los perdedores y si los perdedores con esta compensación están en una situación igual a la que estaban antes y aún haya una ganancia para la sociedad. Entonces, evidentemente, en el ejemplo que hemos dado, los ganadores serían toda la población asentada en la zona sur de la ciudad de La Paz, que va a utilizar los servicios del Puma-Qatari,
Y los perdedores serían los transportistas que cubren esas rutas. Entonces, este criterio de Caldor y Hicks dice que si los ganadores pueden compensar a los perdedores, de tal manera que los perdedores podrían estar en igual posición que estaban antes, y existe además un plus para la sociedad, el proyecto es bueno. Esa compensación, evidentemente, es, diremos, que sea literal, o sea, no hay una compensación efectiva. Pero evidentemente, si gran parte de la sociedad está ganando, como es el caso del ejemplo, con el proyecto debería llevarse adelante. Lo mismo ocurre, recuerden ustedes, con un ejemplo en el cual en una población no tenía agua potable y se proveía a través de los casos cisterna y a través de el acarreo de una fuente cercana. Se instala el sistema de agua potable, evidentemente los perjudicados van a ser los propietarios de los casos cisternas, que evidentemente ya no van a, pues, digamos, brindar sus servicios a la población de ese lugar. Pero obviamente el tener agua potable en domicilio, aunque sea medido, ¿verdad?, va a permitir a los habitantes de esa población tener una mejor calidad de vida. Dice, variación compensadora y variación equivalente. El individuo tiene dos estados posibles, uno inicial y uno final, representados por su utilidad indirecta. Esta es la situación sin proyecto, representada, como me hemos visto hace un momento, por la utilidad indirecta. La utilidad indirecta sin proyecto está dado por el precio de los bienes que las personas pueden adquirir y el nivel de ingresos. La situación final con proyecto está representada por los precios, que en este caso son diferentes, ¿verdad?, en la situación con proyecto, y el nivel de ingresos que se mantiene constante. Si la situación con proyecto es mayor que la situación sin proyecto, representadas por la utilidad indirecta, el proyecto es bueno, puesto que genera en el bienestar. Ha existido un cambio en el bienestar en términos de la función de utilidad indirecta. Variación compensadora utiliza como referencia los precios nuevos P1, genera una respuesta a la pregunta: ¿qué cambio en el ingreso sería necesario para compensar a los consumidores por el cambio en precios en este caso y mantenerlos en el mismo nivel de utilidad que tenían inicialmente? Y la variación equivalente utiliza como referencia los precios iniciales P0, genera una respuesta a la pregunta: ¿qué cambio en el ingreso a los precios corrientes iniciales sería equivalente al cambio inducido por la política o el proyecto? ¿Qué cambio en el ingreso a los precios iniciales sería equivalente al cambio inducido por la política o el proyecto? Variación compensadora es el cambio en el nivel de ingreso que traslada a un individuo del nivel de utilidad indirecta final a un nivel de utilidad indirecta inicial. Entonces podríamos decir que la utilidad indirecta final más o menos la variación compensadora va a trasladar al individuo a una situación a un nivel de utilidad indirecta inicial. Y la variación equivalente es el cambio en el nivel de ingreso que traslada a un individuo del nivel de utilidad indirecta inicial a un nivel de utilidad indirecta final. Entonces, el nivel de utilidad indirecta inicial más o menos la variación equivalente va a conducir al individuo a un nivel de utilidad indirecta final. Esto lo vamos a ver con un ejemplo enseguida.
Dice, este equivalente monetario nos permite replantear el criterio de Kaldor y Hicks. Sí, la sumatoria de las variaciones compensadoras de los ganadores es mayor a la sumatoria de las variaciones compensadoras de los perdedores. Se genera una ganancia potencial para la economía. Los ganadores podían compensar a los perdedores y todavía estar mejor de lo que estaban originalmente, y por lo tanto la acción respectiva es beneficiosa para la sociedad. Entonces, tenemos que calcular la sumatoria de las variaciones compensadoras de los ganadores y la sumatoria de las variaciones compensadoras de los perdedores. La evaluación de proyectos implícitamente se basa en este análisis. Se estiman los costos, las variaciones compensadoras de los perdedores y los beneficios, las variaciones compensadoras de los ganadores, y se comparan. Si los beneficios son mayores a los costos, se aprueba el proyecto. Nuevamente, se estiman los costos y beneficios del proyecto, las variaciones compensadoras de los perdedores, los costos, y las variaciones compensadoras de los ganadores, los beneficios, y se comparan. Si los beneficios son mayores a los costos, se aprueba el proyecto. Entonces vamos a ver aquí el siguiente ejemplo. Primero teóricamente y luego hay un ejercicio. Entonces, habíamos visto en la primera clase que para realizar la evaluación económica y social de proyectos, habían dos pasos. El primero de ellos era identificar los impactos del proyecto. Y el segundo paso era cuantificar esos impactos. Aquí vamos a hacer las dos cosas. Y vamos a cuantificar los beneficios a través de un método, lo vamos a ver posteriormente en forma detallada, que es cuál es el impacto del proyecto sobre el beneficio de los beneficiarios. Y estamos aquí, en este ejemplo, en el mercado de bienes y servicios. Entonces, tenemos la curva de la demanda, tenemos la curva de la oferta, sin proyecto. Estamos en el mercado de bienes y servicios. En este mercado, el proyecto es un mercado de competencia. No hay distorsiones. Y por lo tanto, la oferta, bueno, primero hay un punto de equilibrio en la situación sin proyecto, ¿verdad? Que está dado por P sub 0 y Q sub 0. Luego hay el proyecto entra en este mercado, es un mercado de competencia perfecta, ya lo hemos mencionado, porque no hay distorsiones, no hay impuestos, no hay subsidios, no hay control de precios. Y entra en este mercado y la oferta se desplaza hacia la derecha. Esta es la oferta con proyecto. Y se plantea un nuevo punto de equilibrio dado por P sub 1 y Q sub 1. Entonces, aquí hay dos impactos. El primer impacto es un incremento en consumo, dado por este rectángulo más este triángulo. Es un incremento en el consumo. Debido al proyecto, cualquiera que este sea, fabricación de cemento, hay una mayor disponibilidad de cemento en el mercado y por lo tanto hay un incremento en el consumo de Q sub 0 a Q sub 1, dado por este triángulo más este rectángulo. Y el segundo impacto es una liberación de recursos. Debido a que ha bajado el precio de P sub 1, de P sub 0 a P sub 1, algunas empresas, en este caso de cemento, que estaban trabajando ineficientemente, debido a la baja del precio en el mercado, abandonan el mercado y van a liberar recursos. ¿Qué van a liberar? Van a liberar mano de obra, seguramente van a tener que despedir a sus trabajadores, van a liberar materia prima, ya no van a usar la cantidad de caliza que usaban antes, etc. Entonces, ese otro impacto está dado por esta área, bajo la curva de oferta, por este rectángulo y este triángulo.
Entonces hay un impacto en consumo, ¿verdad? Un impacto en consumo dado por este rectángulo más este triángulo bajo la curva de la demanda y hay un impacto, liberación de recursos bajo la curva de oferta. Y la cantidad que vamos a llamar X es la cantidad de cemento que produce el proyecto. Entonces esa cantidad se explica aquí abajo, la cantidad de X, ¿verdad? Entonces, nuevamente, tomando otro ejemplo, supongamos que el proyecto es generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica hace que, se puede ver tal vez más claramente que en el anterior ejemplo, una población que no tiene energía eléctrica y alumbra su vivienda con lámparas a queroseno. Escucha su radio con pilas y cocina con leña. Entonces, entra el proyecto a esa comunidad y ¿qué pasa? Hay dos impactos positivos. El primero de ellos es un incremento en el consumo de energía, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque evidentemente las personas ya no van a usar queroseno para alumbrar su vivienda, no van a usar pilas para su radio, no van a usar leña para cocinar. Entonces, obviamente, va a haber un mayor consumo de energía. Es decir, ellos que se acostaban a las 7 de la noche, 8 de la noche, porque no tenían alumbrado eléctrico, seguramente se van a acostar un poquito más tarde, a las 9, 10, y si se pueden comprar un televisor, evidentemente van a acostarse más tarde. Por otra parte, van a reemplazar, digamos, bueno, hay un incremento en el consumo de energía. Por otro lado, el segundo impacto es la liberación de recursos, es decir, se liberan recursos en la economía porque ya no los recursos que se destinaban a la forestación y al desmonte ya no se van a usar, ya no se va a cocinar con leña. Por otra parte, se van a liberar los recursos para producir queroseno, se van a liberar los recursos para producir pilas porque ya no se van a utilizar. Entonces, ese es el impacto sobre los recursos. Ambos impactos han sido identificados. Y ahora vamos a tratar de valorarlos midiendo esos impactos. Y vamos a utilizar el primer método, que es el impacto del proyecto sobre el beneficio de los beneficiarios. Para lo cual vamos a construir una matriz donde vamos a identificar quiénes intervienen en este mercado. Intervienen los consumidores representados por la curva de la demanda, intervienen los productores antiguos representados por la curva de oferta sin proyecto, intervienen, digamos, el proyecto representado por la oferta con proyecto. Entonces vamos a decir quiénes intervienen: los consumidores, los productores antiguos y el productor nuevo, que es el proyecto. Y de acuerdo al criterio de Kaldor y Hicks, vamos a ver quiénes ganan y quiénes pierden con el proyecto. Entonces, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Y cómo establecemos quiénes ganan y quiénes pierden con el proyecto? A través de los cambios en los excedentes. Entonces, tomemos los consumidores. Los consumidores sin proyecto, recuerden el concepto de excedente del consumidor, está representado por este triángulo. El excedente del consumidor sin proyecto. Con proyecto, P sub 1, Q sub 1, el excedente del consumidor es esta área. Entonces, sin proyecto, esta área, con proyecto, un área mayor, ¿verdad? Entonces, lo voy a pintar. Ahí está. Ese es lo que ganan los consumidores con el proyecto. Sin proyecto, el excedente del consumidor, esta área. Con proyecto, esta área mayor. Esa área que ganan los consumidores está representado por el rectángulo más el triángulo. Aquí están los consumidores, ganan entonces
ese rectángulo más ese triángulo. ¿Y ese rectángulo a qué es igual? El rectángulo es igual, la base del rectángulo es Q sub 0. Por la altura es delta P, ¿verdad? Aquí está, Q sub 0 por delta P. Más el triángulo es Q sub 1 menos Q sub 0. Por la altura que es delta P, pero como es un triángulo, delta P menos. Entonces más Q sub 1 menos Q sub 0 por delta P sobre 2. Ese es lo que ganan los consumidores. ¿Qué pasa con los productores antiguos? Los productores antiguos están representados por la curva de oferta sin proyecto. ¿Cuál es el excedente del productor? Entonces, es esta área, la que estoy marcando. Ese es el excedente del productor sin proyecto. Con proyecto, el excedente es menor, es esta área. Nuevamente, con proyecto, esta área. Y sin proyecto, esta área. Entonces, evidentemente, los productores antiguos pierden. ¿Cuánto pierden? El área que voy a marcar de azul. Este rectángulo más este triángulo. Nuevamente, sin proyecto esta área. Con proyecto hasta la curva de oferta. Excedente del productor. Entonces, evidentemente, pierden este rectángulo y este triángulo que está pintado de azul. Entonces, los productores antiguos pierden esto, este rectángulo más este triángulo. ¿A qué es igual ese rectángulo y ese triángulo? Lo que voy a hacer es llegar hasta el rectángulo mayor y restar este triángulo, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este rectángulo mayor, la base es Q sub 0 por delta P. Ahí está Q sub 0 por delta P. Y voy a restar, hemos dicho, este triángulo. Ese triángulo es Q sub 0 menos Q sub 2, Q sub 0 menos Q sub 2, por la altura que es delta P, como es un triángulo sobre 2. Entonces ya tengo lo que ganan los consumidores con el proyecto, lo que pierden los productores antiguos con el proyecto, y qué pasa con el productor nuevo. El productor nuevo va a ganar. ¿Por qué va a ganar? Porque produce la cantidad de X, ¿verdad? Produce esta cantidad de X y va a vender esa producción al precio de mercado, al precio vigente en el mercado. ¿Cuál es el precio vigente en el mercado? Estamos ya con proyecto. El precio vigente en el mercado es peso 1. Entonces va a ganar el productor nuevo X, la cantidad que produce, por el precio de mercado. Entonces, aquí estamos haciendo un balance, ¿verdad?, entre quienes ganan y quienes pierden con el proyecto. Y es el primer método que estamos aplicando, que lo vamos a ver en detalle cuando llegue el momento, pero aquí quería presentarles lo que se llama la sumatoria de las variaciones compensadoras. Es decir, estamos haciendo un balance entre los que ganan y pierden con el proyecto, de acuerdo al criterio de Kaldor y Hicks. Pero además, ¿qué hemos hecho? Hemos identificado quiénes intervienen en este proyecto. Los consumidores representados por la curva de la demanda, los productores antiguos representados por la curva de oferta, el productor nuevo representado por la curva de oferta con proyecto. Entonces, luego ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de ver quiénes ganan y quiénes pierden con el proyecto. ¿A través de qué? A través de aplicar el concepto de excedente productor y excedente consumidor. Pues nos hemos llegado a esta matriz, ¿verdad? Y hacemos el balance. Entonces decimos la sumatoria de las variaciones compensadoras es igual. Voy a copiar simplemente los valores. Aquí está lo primero, lo que ganan los consumidores. Esto pierden los productores antiguos. Entonces tengo que restar lo que pierden. Al restar voy a cambiar de signo. Menos Q sub 0 por delta P, más Q sub 0 menos Q sub 2 por delta P medios, y más lo que ganan los productores nuevos. Entonces he hecho un balance entre lo que ganan los consumidores antiguos, lo que gana el consumidor nuevo y lo que pierden los productores.
Eso es lo que se llama la sumatoria de las variaciones compensadoras. Haciendo operaciones que tengo. Delta P medios, Q sub 0 por delta P medios, puedo cancelar con este delta, del Q sub 0 delta P medios. Y voy a factorizar el valor de delta P medios. Q sub 0 por delta P voy a cancelar y voy a factorizar el valor de delta P medios. Entonces, ¿qué tengo? Delta P medios, Q sub 1 menos Q sub 0 de este término, más Q sub 0 menos Q sub 2 del otro término, y más X por P sub 1. Al interior del paréntesis puedo cancelar Q sub 0 con Q sub 0, ¿verdad? ¿Y qué voy a tener? Voy a tener delta P medios, al interior del paréntesis me queda Q sub 1 menos Q sub 2, pero Q sub 1 menos Q sub 2 es igual a X. Entonces estoy reemplazando delta P medios por X, ¿verdad? La Q sub 0 con Q sub 0, y Q sub 1 menos Q sub 2 es X, más lo que queda, X por P sub 1. Y aquí finalmente puedo factorizar X y me queda X por P sub 1 más delta P sobre 2. Para aplicar lo que hemos visto ahora, tenemos el siguiente ejercicio. Está en el libro del señor Raúl Castro y Karen Mocarte, Evaluación Social de Proyectos. Lo hemos mencionado en la bibliografía. Ustedes van a tener los capítulos pertinentes y el ejercicio dice lo siguiente. Quiero ver una cosa. Ya. Es el ejercicio. Dice, se analiza la posibilidad de llevar a cabo un proyecto que producirá 1000 toneladas de cebada. El analista de mercado informa que el precio disminuirá de 200 a 180 por tonelada y que el consumo nacional aumentará en 400 unidades. Asimismo, la producción de otros productores disminuirá en 600 toneladas. Inciso A, calcule el beneficio privado de la producción del proyecto. Inciso B, calcule el beneficio económico de la producción del proyecto y su precio cuenta de eficiencia. Inciso C, encuentre el beneficio de cada grupo afectado por el proyecto, es decir, su variación compensadora. Inciso D, a partir de C, determine el beneficio económico total y compárelo con B. Son iguales porque... Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos responder el inciso A, el inciso C y el inciso B. El inciso B es el segundo método para valorar los beneficios de un proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a dejar a ustedes que lo resuelvan. Y mañana a las 9 de la mañana, las dos primeras personas que puedan mostrarnos cómo han resuelto el proyecto, perdón, el ejercicio, les vamos a dar un 6% de bonificación en el segundo parcial. Subiremos un poquito más, el 7% en el segundo, en la nota del segundo parcial. Entonces yo voy a colgar esto en la plataforma ahora mismo y de tal manera que ustedes puedan resolverlo. Y además van a tener el libro del señor Raúl Castro y Karen Mocarte digamos, en lo que corresponde a esta parte. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, algún comentario, ¿verdad? Entonces estaría atendiendo cualquier solicitud de explicación.
Yo creo que con el ejercicio se van a aclarar algunas dudas y espero que todos hagan el esfuerzo de resolver el ejercicio. Lo vamos a resolver y seguramente alguno de ustedes lo va a resolver también, ¿verdad? Y espero que mañana a las 9 de la mañana haya 2 personas que lo hayan resuelto adecuadamente y podamos analizar la solución. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla.